Bueno, ya se cumplen 2 años de la muerte del presidente Jovenel Moïse de Haití, de aquel 7 de julio de 2021, y hoy queremos abrirle los micrófonos aquí en Redman Noticias a una de esas familias que esperan con ansias noticias para saber realmente qué está pasando con estos connacionales que se encuentran detenidos en Haití, vinculados al magnicidio del presidente Jovenel Moïse. Y estamos con Carolina Bonilla, esposa del sargento retirado Ángel Mario Yarse, uno de los militares colombianos detenidos en Puerto Príncipe. Bienvenida a Redman Noticias. Muchísimas gracias por la invitación. Esperamos poder resolver un poco más las dudas y darle un poco de claridad más a este caso. Bueno, ¿qué les han podido señalar de las investigaciones que se adelantan? ¿Ha podido hablar con su esposo? ¿Qué dicen los abogados? ¿O realmente todo está muy hermético? Nosotros contamos con el apoyo de varias personas que literalmente nos han apoyado, porque pues nosotros no somos familias de estrato medio, no tenemos cómo pagar un abogado, entonces pues se les agradece a la doctora Sondra, en su tiempo al doctor Nelson y a muchos más que han estado presentes. ¿Qué sucede? El caso está igual que prácticamente hace 2 años. Desde el 7 de julio está igual. No ha habido avance alguno, aún no tienen la orden de captura. Ellos aún siguen digamos que después de los 20 días en unas condiciones iguales. A mí no se me ha permitido la llamada a la que él tiene derecho. Pues obviamente por la lejanía, las familias no podemos viajar, también por la seguridad del país. Entonces, en este momento nosotros lo que hacemos es un llamado. Pedimos la ayuda no solo del presidente, sino de cualquier organización internacional que nos pueda ayudar a darle un poco de claridad a este caso. Carolina, vemos que tiene puesta la camiseta con el rostro honrosamente acompañando a su esposo, quien se encuentra allí detenido. ¿Qué ha podido saber de él? ¿A través de quién? Cualquier información supone uno que es muy valiosa, por pequeña que sea. Hace 2 años prácticamente no sabemos mucho. Tuve la oportunidad de ir a ver a mi esposo en agosto del 2001 y desde entonces no he podido viajar a verlo más. Cuando lo vi a él y a sus compañeros, pues obviamente estaban en precarias condiciones. Aún a mi esposo se le podían ver las heridas que tenía, porque pues a ellos los golpearon fuertemente. Aún se le podían ver un poco las cicatrices que tenía en la cabeza, acá atrás en el cuello. Algunos estaban todavía mal físicamente, psicológicamente deben estar peor. Después de eso, con el cónsul que hubo, pudimos intercambiar cartas, pero en julio del año pasado, lastimosamente al cónsul le tocó retirarse, obviamente por amenazas. Entonces, hasta ahí fueron las últimas cartas que recibimos. En enero de este año, la Cruz Roja amablemente nos hizo el favor de ir a verificar su estado. Y esas fueron la última carta que yo tengo de mi esposo, que fue en un documento de la Cruz Roja. Es lo último que yo sé. De ahí para allá lo que salen por los medios de comunicación cada vez que no hay energía o cada vez que se intentan tomar la prisión o cosas así, pero de resto no tenemos más noticias de ellos. Cuando usted lo logra ver allí en la cárcel detenido en Haití por esa mediación que se logró hacer unas semanas después de lo que pasó, ¿qué le decía el sargento Ángel Mario Yarse? ¿Qué le alcanzó a decir él? Y en las cartas. En las cartas él siempre nos habló que nos ama con todo su ser, de que ellos por seguridad no podían revelar ningún tipo de detalle sobre el caso. Sin embargo, cuando yo pude ir a visitarlo, sí me dejó muy claro que él era inocente, que ellos no habían cometido este crimen del cual se les acusa, que lo perdonara porque quería buscar un mejor futuro para nosotros y fue involucrado y antes peor de lo que estábamos antes. Pero pues sí me dejó muy claro, muy claro que él no había participado en ese asesinato.
¿Cuántos años duró en el ejército Ángel Mario Yarse? Bueno, mi esposo tiene una hoja de vida intachable. Con solo decirle que él ni siquiera pedía un permiso, porque él decía que no, que para eso eran las vacaciones. Mi esposo duró 21 años, 20, acercarse a los 21 años de trabajo. En su hoja de vida tiene más de 100 felicitaciones. Su máximo nivel de jinetas de buena conducta. Él es una maravilla de hombre. Su hoja de vida es espectacular, no tiene ni siquiera un solo llamado de atención. ¿Qué más le puedo decir? No, un hombre íntegro, buen papá, buen esposo, buen hijo, excelente hijo. Me deja sin palabras. Me dice que ustedes son padres. ¿Cuántos hijos tienen? Nosotros tenemos un niño, él tiene, en este momento tiene 11 años. Cuando él se fue, él tenía 9, desde entonces mi hijo no ve a su papá. Ha sido un proceso difícil, duro, porque pues uno trata de entender y uno como esposa entiende las circunstancias que estamos viviendo. Pero a una persona de 9 años usted no sabe cómo explicarle que su papá está detenido. Y más explicarle que está detenido siendo inocente de un magnicidio tan grande. Es que esto es a nivel mundial, esto no es un robo en la esquina. Cuando el sargento Yarse le dice que va a ser contratado para prestarle seguridad al presidente de Haití, ¿él le explica realmente las funciones que iba a desempeñar? Bueno, nosotros no tuvimos tanto esa conversación tan directa, solamente fue llamada telefónica, porque cuando a él le salió ese trabajo yo no estaba acá. Él cumplía años el 29 de mayo. Él me dijo, parece que por fin se va a dar algo parecido a lo de Dubái. Él desde que salió ha metido su carpeta para Dubái, para conformar cualquier ejército, que es tan apetecido el ejército colombiano para eso. En junio me dijo, amor, ya salí seleccionado, cumplo con los requisitos, tengo mi visa. No le puedo dar muchos detalles, eso es real. Él me dijo en ese momento, no le puedo dar muchos detalles, pero uno como esposa ya está acostumbrado a esto, porque esto ha pasado por el ejército. Ellos llegaban, cogían su maleta y se iban. Cuando llegaban al lugar era que nos decían, bueno, estamos, no sé, bueno, en clave nos decían dónde estaban. Obviamente viajó a Bogotá, me dijo, vamos para un lugar caliente. Cuando llegó a Punta Cana, él me mandó una foto, supe que estaba en Punta Cana, en República Dominicana, porque mandó la foto y se veía el nombre de Punta Cana atrás. Entonces me dijo, amor, de aquí nos movemos al lado siguiente. Listo, ya supe que era Haití, busqué, supe que era Haití. Y todo el tiempo, ya después de que él llegó allá, me dijo, no, amor, esto no es peligroso. Yo le insistía mucho, porque uno sabe que cuando ellos se van al extranjero, la mayoría de veces es hacer escoltas o hacerle frente a una guerra. Entonces, pues siempre el temor era eso. Me dijo, no, es tranquilo, estamos acá en una casa. Muchas veces me mandó fotos, me dijo, estamos cuidando a la persona a quien nos contrataron para hacer los guardaespaldas. Le dije, o sea, ¿que hay más gente con usted? Me dijo, sí, amor. Bueno, me explicaba las tareas que ellos hacían. Una semana estaba un grupo, después se cambiaban, otra semana estaba en otro grupo cuidando a este personaje. Entonces, pues eso nunca levantó sospechas de absolutamente nada. Incluso el 6 de julio, esa noche nosotros hablamos hasta las 10:30 de la noche. Creo que para ese tiempo hubo un partido de Colombia, ganó, no recuerdo el marcador, pero hablamos nosotros hasta las 11 de la noche. Cuando uno va a hacer un tipo de operación como esta, porque lo sé, porque hemos pasado ya por esto, él no se comunicaba mucho, él solamente me decía, amor, estoy listo, ya, no me decía más, pero hablamos normal.
O sea, sé que él no tenía en ese momento ni idea de lo que iba a pasar, porque hasta las 11 de la noche hablamos normal y los sucesos pasaron sobre la 1 o 2 de la mañana. En septiembre del año pasado, el presidente Gustavo Petro, a través de su cuenta en Twitter, pide perdón al pueblo de Haití por el magnicidio de Jovenel Moïse. Y prácticamente es como si hubiera sido juez y parte en el asunto de los colombianos. Cuando ustedes ven ese mensaje por parte del presidente Gustavo Petro al señalar que perdonen al pueblo colombiano porque esos mercenarios, señalando a los 18 soldados colombianos, prácticamente es como si los hubiera enjuiciado. ¿Ustedes qué sienten hoy y qué le piden al presidente Gustavo Petro frente a la circunstancia de los connacionales que se encuentran detenidos en Haití? Bueno, esto ya nos había pasado con el presidente Duque. El presidente Duque fue uno de los que lo condenó antes de. Por eso nosotras como familias accedimos a medios legales para que él se retracte porque no hay pruebas. Entonces en estos momentos llevamos un proceso con el presidente Duque. Ahora, cuando esto sale en la cuenta de Twitter del presidente Gustavo Petro, nos tomó obviamente por sorpresa porque, o sea, nosotros no nos explicamos cómo es posible si en Haití ellos ni siquiera tienen una orden de captura, 2 años después no tienen una orden de captura, cómo una persona va a decir que es que ellos lo hicieron si ni siquiera hay un caso establecido en este momento. Eso es lo que nos da como un poco de tristeza, en vez de ayudar a sus connacionales a que se sepa la verdad, a que inicien el juicio justo, que es lo que nosotros estamos pidiendo y exigiendo en este momento, a que nosotros podamos mostrar las pruebas que hay, a que Colombia exija una prueba de balística. Esas son las cosas que debería estar haciendo el presidente Duque en estos momentos. Pero lastimosamente, nada. Nosotros las familias estamos prácticamente peleando contra algo demasiado grande. Gracias a Dios somos 22 familias que estamos luchando contra esto y nos vamos a mantener así hasta el final. Si en este momento el presidente Gustavo Petro llegase a ver esta entrevista, ¿qué quisiera decir? Ay, Dios mío. La verdad, yo lo único que le diría es que tome un vuelo, un avión, saque 100 o 200 hombres de acá y vayan y los ayuden a traer, que hagan una operación y que lo saquen de ese país. Sería lo que yo a él, yo creo que hasta yo me arrodillaría y se lo pediría, porque allá jamás va a pasar nada y nuestros esposos llevan 2 años donde nosotros ni siquiera sabemos si están vivos. Allá jamás va a pasar. Ellos allá no van a tener un juicio. Nosotros hemos ido y le hemos llevado las peticiones al presidente, le hemos dicho, queremos que saquen el juicio de ahí. Nosotros no queremos que quede en la impunidad. Aunque ya para los 2 años que se han cumplido, ya estos hombres deberían ser libres. Pero queremos que haya un tercer país que intervenga, que puedan ellos testificar, que les obligue allá al juez, a quien está llevando el caso, que agilice, que acelere, que se les pueda poner el abogado, que se les pueda poner el traductor, que ellos tengan derecho a defenderse, a hablar, pero hasta ahora nunca ha pasado. Tenemos entendido que también van a recurrir a los estados internacionales, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington. En cualquier parte donde nosotros podamos ver que alguien nos ayude, ahí nosotros estamos. Ahí en ese mismo instante nosotros estamos luchando por ellos. Hemos recurrido a la ONU, hemos recurrido a los derechos humanos, tenemos el listado de todos los derechos que se les han violado, todo, pero pues siempre nos responden con lo mismo. Haití es un país difícil, Haití es un país que tiene una guerra interna, Haití está comandado por las bandas criminales, entonces ¿qué va a pasar? Van a ser 18 hombres que se van a quedar allá, que eternamente, sin ni siquiera demostrárseles la culpabilidad que tienen. No es justo, esto que estamos viviendo no es justo.
Le dice los padres del sargento Ángel Mario, ¿qué le dicen ellos, la mamá? Ay, Dios mío. Esto ha sido tortuoso, tortuoso para todos, para sus hermanos, para su mamá. Mi suegra tiene cerca de 80 años. Ella todos los días solo me llama y me pregunta, mija, ¿qué ha pasado? Mija, ¿qué ha dicho? A veces son llamadas interminables donde ella dice, mija, yo me quiero ir a ver a mi hijo, yo quiero que mi hijo me lo traiga. Yo necesito ver a mi hijo. Es una agonía escucharla a ella al teléfono pidiéndome a mí que le traiga a su hijo. Y uno tratando de luchar con un gobierno para que nos ayude a traer. Señor presidente, le pido con el corazón en la mano, por favor, señor presidente, ayúdenos a que ellos salgan y lleguen a la casa, son inocentes. Señor presidente, yo le presté a mi hijo a Colombia para que le sirviera al gobierno y me lo quitaron. Entonces usted vuelva, me hace el favor y vuelva y me lo manda a su país, a la Colombia, a la tierra de él. Tráigamelo, señor presidente. El sargento es oriundo ¿de dónde? Mi esposo es de Puerto Berrío, Antioquia. Con una hoja de vida intachable, nos decía usted que tiene más de 100 felicitaciones durante sus cerca de 22 años de servicio al ejército colombiano. Pues Carolina Bonilla, esposa del sargento retirado Ángel Mario Yarse, quien cumple 2 años detenido allí en Haití. Estaremos muy atentos de la circunstancia y de lo que pueda pasar en los próximos días y que ojalá puedan encontrar una salida jurídica, legal y bajo los derechos internacionales humanitarios para la salida de estos connacionales que están detenidos en territorio de Haití. Gracias por estar aquí en Redman Noticias. A ustedes les agradezco mucho por permitirnos mostrar un poco la realidad, por ayudarnos a dar este grito de auxilio, porque nosotros todos los días buscamos una revista, un medio de comunicación, Twitter, Facebook, Instagram, lo que sea para poder llegar a alguien que diga, voy a ayudar a estos muchachos. A una persona que diga, sabe que me voy a poner la 10 y vamos a ver la injusticia que se está cometiendo con ellos. A alguien de la ONU, de los derechos humanos, que diga, de verdad, hay que llegar al fondo de este asunto. Por eso nosotros desde hace 2 años todos los días nos levantamos a luchar. Y gracias a ustedes porque esto nos abre un poquito más las puertas. A usted gracias por estar aquí en Redman Noticias.